Muchas gracias, buenas tardes, gracias a quienes nos acompañan en este segundo encuentro docente del área contextual, las reflexiones y perspectivas para esta nuestra área de formación contextual. Estamos en el tercer y último día de nuestro evento, vamos a tener la mesa de diálogo titulada Prospectivas, a ver, déjenme la veo. Reflexiones para el futuro del área contextual. Se me perdió. Y la intención de todo el evento desde el inicio ha sido como abrir un espacio para que las y los docentes, también el alumnado, podamos hacer una reflexión de qué es el área contextual, de dónde venía y cuál era su intención original, las necesidades a las que respondió en algún momento cuando se dio su creación, y cómo hemos ido dando forma a esto que tenemos el día de hoy. El lunes platicábamos un poco sobre esos orígenes, sobre esas necesidades iniciales, sobre los debates que se abrieron cuando se propuso que necesitábamos poner atención también al contexto en el que se desenvuelve los profesionales de la psicología, y que eso también tenía que ser parte de esa formación y de ese perfil de egreso que estábamos generando. Ayer nos comentaban también otro conjunto de profesoras el trabajo que cuesta llevar eso a la práctica, ¿no? En el contexto real, el darnos cuenta de que implica que las materias no son estáticas, ¿no? Que no hay unos contenidos como muy fijos, sino que necesitamos ir innovando con mayor velocidad que incluso en otros casos, en otras asignaturas, y las posibilidades que estas asignaturas nos pueden ir dando para la formación. Pero el reto que es también que les haga sentido a nuestras y nuestros estudiantes, porque a veces cuesta trabajo, ¿no? Percibir para qué me va a servir todo esto. En fin, y el día de hoy pues estamos muy contentas porque tenemos la intención de reflexionar qué necesitamos hacia el futuro, ¿no? Cómo nos vemos hacia allá y cómo podemos ir cumpliendo mejor esta misión que tenemos dentro del plan de estudios, de hacer contacto con ese contexto social que define y que pide cosas a quienes somos profesionales de la psicología, pero también estar listos para transformar ese mismo contexto social, ¿no? Y para aportar lo que desde nosotras, desde nuestra disciplina y todas sus conexiones, podemos aportarle para hacer esas transformaciones, mejorar el bienestar, etcétera. Entonces, bueno, en esta mesa nos acompañan dos profesoras y un profesor muy queridos, y queremos justamente discutir desde dónde estamos y hacia adelante, ¿no? Entonces está con nosotros la doctora Alejandra Siria Fernández, que es profesora del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, pero que además es alguien que encarna en vida propia la transdisciplina y la ruptura de fronteras, y que también se ha integrado a estas asignaturas del área contextual de manera muy entusiasta y muy comprometida. Le agradecemos mucho que esté aquí. Nos acompaña también el profesor Alejandro Carrillo, que ha incursionado también en las asignaturas de ética, de transdisciplina, de comprensión de la realidad social, y que ha participado también en los esfuerzos de construcción de paz y prevención de la violencia dentro de la facultad. Le agradecemos muchísimo que también nos acompañe en este día y en estas reflexiones tan importantes. Muchas gracias. Y nos acompaña también Ana Chapa, una querida amiga y también una profesora experta en el área clínica, pero que también es experta en los estudios de género y feminismos. Es profesora del grupo docente de
género, feminismos y diversidad sexogenérica, y que también ha estado participando entonces en estas nuevas asignaturas requisito que son parte del área contextual. Y bueno, con esta presencia de estos personajes vamos a dar inicio a nuestra reflexión. Y bueno, teníamos una serie de preguntas que queríamos ir conversando con ustedes. La primera sería como cuáles son los temas del contexto social o los retos en el ejercicio profesional que ustedes visualizan en la actualidad, para los cuales tendría que estar lista la gente que egresa de esta carrera. ¿Quién quisiera comenzar? Yo pienso traje mi acordeón. Pienso que creo que, bueno, con base en lo que mencionan, sería estudiar o estar como también incorporando los cambios en las relaciones de género. Bueno, hablo desde esta parte de las materias, porque digamos que en estos cambios está pues la entrada masiva de las mujeres al trabajo asalariado, a las universidades, las jefaturas femeninas, las vindicaciones de derechos a la luz del movimiento feminista, ¿no? Por el caso de la interrupción del embarazo, de las violencias por motivos de género, y eso ha traído como muchas rupturas de paradigmas, sobre todo en el tema, bueno, de la ciencia, desde la historia de la ciencia y de la epistemología o la sociología del conocimiento, pero también es cómo se incorpora eso en las subjetividades y en estas dinámicas. El tema de incorporarlo, por ejemplo, a la salud mental, el papel del contexto en la salud mental y estas relaciones de género en todos los espacios, incidir también en los cambios en otros problemas, por ejemplo, nacionales, como las crisis sanitarias, ahora que pasó, ¿no?, COVID, y que también ahí se pueden ver involucradas las relaciones de género, qué pasó con los cuidados, que es también un tema que se ha estado discutiendo mucho, qué política pública para los cuidados, para el tema de los cuidados y de la responsabilidad entonces y la interdependencia. Los feminicidios, ¿no?, y el medio ambiente serían como algunos de los que están ahí presentes, y que sobre todo en el caso del alumnado en las materias de género se pueden reflejar estas preocupaciones. Muchos de los trabajos que, si bien estas materias se pensaron justamente a partir de estas situaciones que atraviesan el país, el caso de las violencias, de las interrupciones legales del embarazo, de la posibilidad como de visualizar y subjetivar los derechos, etcétera. También una de las preocupaciones que tenían y que están tanto en el centro de las movilizaciones de estudiantes universitarias, y en particular el de las psicólogas, es incorporar esta visión en toda la currícula, ¿no? De hecho, tienen una consigna que es: la psicología será feminista o no será, y ellas hablaban de una necesidad en su formación de, por ejemplo, acompañar a mujeres que deciden interrumpir su embarazo, ¿no?, que por ejemplo es algo que no está presente del todo en las asignaturas, o también en el acompañamiento a las violencias. ¿Qué se entiende por acompañamiento? Por ejemplo, en el caso de acompañamiento terapéutico, pero también porque en nuestro ejercicio profesional nos vamos a enfrentar a esto en las áreas laborales, ¿no?, escolares, en todas las áreas va a estar presente. Y algo de lo que mencionaban es que a veces sienten que carecen de estas herramientas o de esta formación para poderle hacer frente, desde entender cuáles son las situaciones, por ejemplo, estructurales que sostienen ciertos sistemas, por ejemplo, patriarcales, pero también cuáles son las fisuras que hay actualmente a partir de estos cambios sociales en las relaciones, en las dinámicas, y que impactan todas las esferas de la vida. Entonces creo que esas serían algunas de las principales, y que también se ven reflejadas tanto en estas demandas, pero también en los temas, en los trabajos finales que entregan, ¿no? Al final de cada una de las materias, el alumnado tiene que hacer un trabajo que ellos quieran, donde tienen que poner mucho su creatividad al servicio de ese trabajo, y puede ser desde un ensayo, algo tradicional como un ensayo, pero también puede ser cualquier, ¿no?, cualquier producto que ellas y ellos quieran desarrollar. Y lo que han hecho mucho es, por ejemplo, sitios web, recuerdo, donde viene todo acerca
de la interrupción legal del embarazo, un directorio donde pueden dirigirse, una explicación, ¿no? Con como momentos históricos de la despenalización del aborto, pero también del acompañamiento terapéutico en estos casos. También han entregado, por ejemplo, videos de reflexión en torno a la construcción de la subjetividad femenina, a los procesos de acompañamientos en casos de violencias de género, y son como de los temas más recurrentes en los trabajos finales que entregan, y de ahí pues ponen, ¿no? Su creatividad al servicio. Ha habido, todos los trabajos son muy valiosos, pero como muchos ejemplos de sensibilización, pero también de acompañamiento en estos casos. Entonces yo vería como temas de contexto, ¿no? De los que emergen de las propias preocupaciones del alumnado. Pues yo en primer lugar comparto esa inquietud sobre las violencias de género, que cómo saber abordarlas, creo que es un tema importante. Actualmente pues tenemos pues una serie de conflictos armados que, si bien no nos toca influir directamente en la solución de los mismos, pero pues sí hay muchos daños colaterales a partir de los cuales tendríamos que mirarlos a partir de un contexto sociohistórico que necesita ser analizado necesariamente transdisciplinarmente. Enfrentamos una crisis climática, ese es otro de los temas, ¿no? Se habla también de la ecoansiedad, hay mucho que la psicología podría decir al respecto, al diálogo con otras disciplinas. Pues la pospandemia, todo el contexto educativo, pero no solamente educativo, sino en cuanto al desarrollo. Hay igual muchas disciplinas que podrían entrar en diálogo con la psicología y a su vez ella disolver o deconstruir sus fronteras para poder dar una mejor respuesta a este tipo de fenómenos emergentes de los cuales no teníamos un antecedente, al menos en los últimos 50, 60 años. El desarrollo de las inteligencias artificiales generativas pues es algo que llegó para quedarse, no para sustituir, pero sí para mirar nuevas formas de entender cómo nos estamos relacionando, cómo estamos viendo el uso de la tecnología y cómo la tecnología podría abonar o no al conocimiento, al desarrollo de conocimiento o simplemente de información. Todavía está esa crítica y esas voces reflexivas al respecto. La ética profesional en sí siempre va a ser un tema a tener en cuenta, no solamente en la materia de sexto semestre, sino en todo momento, pues todas estas éticas que llegan a cuestionar el conocimiento, desde dónde se genera, hacia dónde se aplica, el conocimiento situado, ya lo había comentado la doctora Chapa, de bueno, pues las diferentes epistemologías y los aportes que han dado en particular pues el feminismo, los feminismos a este respecto. También está el enfoque de derechos humanos, ya habían comentado que pues estoy en estas acciones en pro de la construcción de paz. Tiene que uno tener muy presente la perspectiva de género como la perspectiva de los derechos humanos para poder incidir de una manera pues más efectiva y más vanguardista, ¿no? La educación para la paz pues debería ser como algo pues para todos, pero todas y todes, pero pues bueno, no creo que se deba dejar de lado. La transdisciplinariedad, por supuesto. Hay otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la poca atención que se ha tenido desde la psicología a que pues el presupuesto que se dedica al menos en este país para la salud y en particular para la salud mental es muy bajo. Una de las razones que han aducido muchos expertos en este tema, sobre todo de tipo en cuanto a políticas públicas, es que pues que nosotros no le entramos mucho, ¿no? O sea, esa es su justificación, un tanto con ciertas razones y con ciertas injusticias que se tendría que mirar con más lupa, pero
creo que esa es una tarea pendiente, que es involucrarnos un poco más en el desarrollo de políticas públicas que incidan en este mejoramiento de recursos para la formación de recursos humanos que puedan atender estas problemáticas que, como ya lo había dicho anteriormente, pues llegaron para ser atendidas, ¿no? Y el último que se me vino a la mente para traerles esta charla es el intrusismo, ¿no? Este fenómeno por el cual pues hay una falta de regulación de cómo se ejerce la disciplina en pues en varios contextos, ¿no? No quisiera aquí abordar muchos para no extenderme, pero esos son principalmente los temas y problemáticas que considero se deberían seguir atendiendo. Aquí tengo. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias y gracias por estar aquí. Coincido completamente tanto lo que mencionó Ana como Alejandro. Tenía como varias ideas que quería abordar que van estrechamente de la mano, y reflexionándolo varias veces y siendo completamente honesta, también estando inmersa en las aulas de clase, creo que para mí hay dos problemas del contexto actual. En varios puntos me parece serio y que de alguna manera engloba varios de estos puntos. El primero creo que es la falta que hay de educación digital en la población en general. La cantidad de tiempo que pasamos en el teléfono, en las redes sociales, no es fortuito, no es porque están muy padres las redes sociales, sino que detrás de ello hay un algoritmo diseñado para generar adicción. Y la preocupación nace no solo porque creo que donde uno voltee eso está ocurriendo, sino que en el salón de clases a mí ya es algo que me tiene muy, muy preocupada. El nivel de atención de los estudiantes es preocupante. El les está recordando constantemente sobre los celulares ya ha llegado a un punto en donde va más allá de poner un límite, sino de más bien levantar la voz y dejar ver que hay un serio, creo yo, un serio problema que cuesta verlo, porque se está tan inmerso en eso que por más que uno intente dar un tiempo de clase y explicar qué está pasando, creo que por una parte no alcanza, y dos, creo que el problema ya es serio, en verdad, así lo creo. Y dentro de esa misma problemática, que es una adicción, una fuerte adicción, en promedio en México son, si mal no recuerdo, 2 horas y media al día. Hay países que son hasta 4 horas, solo estoy hablando de redes sociales, ¿no?, al día, y horas de internet al día, bueno, ¿qué puedo decir, no? Y estoy hablando del promedio nada más. Entonces, no solo es un problema de adicción, que también genera un problema atencional, que también modifica la manera en que nos relacionamos, lo que significan las relaciones, lo que significa decirle algo a alguien, ¿no? Cuando no tienes el rostro enfrente de otra persona, puede ser muy, por más feo que suene, pero muy fácilmente se puede lastimar a alguien, ¿no?, y decir lo que sea, ¿no? Y en cuestiones de género creo que es grave. El respeto hacia otras formas de ver el mundo, eso está generando muchísima polarización en la manera en que, no solo en que se ven las cosas, sino que se acepta otras formas de ver el mundo. Y estos mismos algoritmos se diseñan para que caigas en un nicho donde tu visión es perfecta, donde la gente que te rodea piensa lo mismo que tú, con las noticias que te pone va de la mano para confirmar sesgos. Entonces parece que te genera una visión del mundo donde se está fortaleciendo ciertas creencias, quien te contradice es que está completamente de acuerdo, equivocado, tú tienes la verdad, la otra persona está equivocada, ¿no? Y así creo que se va generando visiones de polarización extremas en el mundo, y que lo vemos en distintos conflictos que se mencionan aquí. Todo el mundo puede opinar, pero la opinión se convierte en algo que se deforma hasta instantáneamente, lo que se convierte viral.
lo que parece relevante, es, no sé, a lo mejor las personas que vivimos en otra generación donde eso no existió, nos puede llamar más la atención, pero en términos de salud mental, creo que como facultad, creo que se debe levantar la mano y se debe formar a los estudiantes en torno a una educación digital, generar conciencia que lo que parece gratis es lo menos gratis que hay, que están dando a cambio lo más importante de su vida, que es su tiempo y son sus creencias. La exposición de sus fotografías se las están dando a una compañía que son unos cuantos en el mundo, que son millonarios, son los líderes de este mundo, porque tienen información, tienen la información del mundo. Y con esa información del mundo, y con otra información del mundo, ¿no? Porque se generan datos de manera impresionante, ¿no? Para dar una cifra y no alargarme porque seguiré hablando al respecto. Aproximadamente cada 4 días se genera tanta información por los seres humanos que se le podría dar una vuelta al mundo, ¿no? Pegando papelitos de datos que se están generando y generando y generando. Entonces sí, somos máquinas generadoras de datos, es el petróleo del día de hoy, ¿no? Ahí nos quieren generando datos. Y de ahí nos lleva el tema de la inteligencia artificial y el impacto que eso tiene no solo en la educación, sino en la humanidad. Entonces, si la facultad, creo, no hace algo ya, o sea, porque esto ya, o sea, no es, ay, como que posiblemente venga y tenga un impactillo, no, lo siento, ¿no? Ya está y estamos a 3 pasos de que todo el alumnado lo utilice, a 2, tienes toda la razón, o a 1, que todo el alumnado lo utilice y está bien, yo no estoy diciendo que esté mal, hay que enseñar qué son, cómo funcionan, qué hay detrás, qué componente monetario está detrás, qué compañías son, qué intereses tienen, qué tipo de inteligencia generativa, ¿no? Y por qué ese tipo de inteligencia generativa sería menos dañina, qué implicaciones tiene su creación, qué implicaciones tiene para la humanidad. Entonces, de todas las ideas que tenía pensadas, esto es algo que honestamente me consume. Siento que cada vez que llego a la facultad siento como, ¿qué estoy haciendo, no? ¿Confronto la realidad o sigo como seguía? Y ahí la dejo. Muchísimas gracias. Gracias además por como plantear así ese panorama tan amplio, pero además tan profundo, ¿no? Que efectivamente nos cuestiona como disciplina y que implica ese contexto que se enfrenta el alumnado ya, ¿no? O sea, no nada más cuando ya se vayan a titular y vayan al ejercicio profesional, sino que desde ahorita están inmersas en muchos de estos procesos y son parte de ellos y les toca decidir si replican y lo hacen más grande o empiezan a ser parte de la solución, porque en eso estamos, ¿no? Pero además eventualmente les va a tocar trabajar con personas y esas personas van a estar inmersas en esto y a lo mejor eso cuestiona incluso mucho de lo que sabemos o de cómo funcionan los cerebros o de cómo funcionan las interacciones sociales, cómo funcionan las familias, las parejas, etcétera, porque vamos enseñando disciplinarmente lo que la investigación nos va dando, pero también es importante notar que hay cambios y nuevos problemas que nos exigen investigación y que nos exigen intervención también ahí, ¿no? Entonces, bueno, al área contextual le corresponde como el apoyo, ¿no? Para que el alumnado no descubra ese contexto cuando ya sale, ¿no? Sino que empiece desde antes a reflexionar al respecto, a situarse como profesional en formación y entonces ir asumiendo esas responsabilidades primero poco a poco, ¿no? De la mano de pues quienes les vamos acompañando como docentes, pero eventualmente les tocará asumirlas por su cuenta, ¿no? Entonces, ustedes ya han dado asignaturas del área contextual, ¿no? Unas
y otras así variaditas. Entonces les preguntaríamos desde las que conocen o desde las que han escuchado también o conocen por otros medios, ¿cómo podríamos desde ahí, desde esos espacios, ir abordando estos problemas e ir apoyando a la formación de esos profesionales, esas profesionales que van a hacer falta y que vamos a necesitar? ¿Qué opinan ahí al respecto? Porque creo que sí es un reto importante. ¿Quieren comentarlo en otro orden? Ok, bueno, pues, gracias. Pues yo he tenido el gusto de impartir transdisciplina, siguiendo la línea de lo que les acabo de comentar. Siento que estoy en un periodo de transición que requiere, creo que por lo menos así lo he asumido, meterme a estudiar, comprender desde distintas aristas y disciplinas todo esto que les acabo de comentar, haciendo algo tan nuevo, ¿no? Si no me recuerdo, el famoso chat fue en el noviembre del 2022. Entonces tiene nada, pero parece mucho. Entonces, pues primero como docente, empaparme en qué está pasando, entender no solo lo que se ve, sino qué hay detrás de esas cortinas, en la medida de lo posible. Afortunadamente también gente que ha trabajado en esas industrias tiene interés en la humanidad, entonces varias de esas personas se han salido de las organizaciones y comparten ideas que me parecen centrales para llevar a la discusión. Entonces creo que empezar por ahí, como actualizarme, también utilizar estas herramientas, entender que generan, estar expuesta a su uso, a sus errores. De las redes para mí es un punto de aparte, afortunadamente las dejé hace varios años, pero también ahora entiendo las implicaciones de dejarlas, ¿no? Y transmitir eso con el alumnado es importante, tiene implicaciones positivas e implicaciones negativas. Alejarse de las redes sociales. Entonces, creo que no es como, bueno, a lo mejor sí es un sesgo de mi parte, porque mi línea de investigación tiene que ver con robótica cognitiva, entonces he tenido un acercamiento con temas de inteligencia artificial desde hace muchos años, pero definitivamente creo que estamos parados sobre un suelo distinto. Que no conocía y que los alcances creo que aún no superan, ¿no? Entonces, una transdisciplina justamente tendría que empezar a discutir, creo, estos temas y estas problemáticas, tomando muchas otras problemáticas del mundo, ¿no? Y que justamente estos dos que menciono, redes sociales e inteligencia artificial, conectan al mundo, ¿no? Conectan al mundo y a la problemática del mundo, pero también lo vivimos aquí. Y países como México, que está en desventaja en muchos sentidos, por lo menos tendría que sacar provecho a estas herramientas, porque también se permite a esto, tiene un potencial para la educación increíble, pero con conciencia de uso y con ética de uso. Y ahí es donde podemos intervenir, aprovecharlo para un país que le urge tener, ¿no?, acceso ilimitado a alguien que te vaya estructurando cómo aprender, qué necesitas, ¿no?, pero con ética, saber qué estás haciendo y qué implicaciones tiene para ti y para otros usar estas herramientas, ¿no? Entonces, sabiendo como la incertidumbre alrededor, creo que se tendría que trabajar en ese sentido, por lo menos generando conciencia, dónde estamos, y luego indagar, traer invitados expertos, hablar sobre el tema y generar discusión entre profesores y alumnado, ¿no?, de manera transdisciplinar. Entonces, bueno, creo que por ahí va.
Por ahí va. Muchas gracias. Ay, pues sí, muchas reflexiones con esto que nos comparte la doctora Alejandra, ¿no? Pensando en la exposición justamente a redes. Yo pensaba justamente a partir de las dos materias que me ha tocado impartir, que es la de género, derechos humanos, feminismos y violencias de género, y la de aportes de la epistemología feminista a la psicología, que creo que están, o que cuando se pensaron era mucho justamente a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido son nuevas por eso, pero también como pues dicen autoras como Sandra Harding, habrá que pensar luego cómo una categoría sirve en determinado momento histórico, pero después hay que pensar en nuevas, ¿no? Entonces, por eso también creo que un poco la preocupación del grupo docente ha sido pensar en reunirnos, por lo menos, bueno, tratar de serlo periódico, pero como sabemos que todas tenemos tiempos limitados, ¿no? Como el tiempo es el recurso más valioso, andamos tratando de ver, ¿no?, cómo poder pensar también en nuevas categorías que se van dando de acuerdo a los cambios que hay. Y en ese sentido, en la primera materia, creo que es muy importante porque se identifica en género, derechos humanos, feminismos y violencias de género, o la idea es que se identifique desde el primer semestre, que además ya también hemos visto que el alumnado, justamente por lo que ha vivido, por estos cambios, por digamos todos los cambios que se han venido desde el siglo XX, por ejemplo, las movilizaciones sociales, pues por supuesto que están impactándolos y que en ese sentido vienen con mucho de ese bagaje desde el bachillerato, aunado a otras problemáticas como cómo se vivió la socialización durante la pandemia, pero bueno, ese es un tema que también ahí está transversal, pero que identifiquen desde el primer semestre las violencias por motivos de género, y eso es muy importante porque justamente también, aunque ahora son más visibles y pueden ser más nombradas, parece que paradójicamente hay una dificultad en poder expresar ciertas incomodidades en las interacciones que son producto de algo que también viene de una sociedad individualista que es que algunos autores han nombrado como la ética del control, ¿no? Y entonces en ese sentido poder ir o poder pensar en mecanismos que permitan ir más a una ética del cuidado, o sea, sí identificando las violencias, pero ahora que las identifico, ¿qué sucede? No me puedo quedar ahí nada más, o no me puedo polarizar. Entonces, creo que ese es algo que es todo un reto también, en esto de posibilitar la conciencia de sí, ¿no?, la ética y la responsabilidad, pero también que se les pueda ofrecer un marco normativo que bien tiene que ver entonces ahí con otras disciplinas como el derecho y cómo se piensa el derecho y que hay una historia detrás del derecho, ¿no? Es decir, a veces damos por sentada que las disciplinas surgen así, pero hay toda una historia y un contexto de producción, y eso que es muy importante y es lo que también se trata de visualizar, sobre todo en la segunda materia, que es aportes. Un marco normativo con énfasis en la normativa local, en la normativa de la universidad, que se vea cuál es la historia detrás de esos cambios que por ejemplo hubo en la legislación universitaria, en los mecanismos de protección o los mecanismos que se han generado o que se han diseñado para coadyuvar en el tema, y creo que eso es muy importante porque ahí hay una participación y un empuje que viene de abajo hacia arriba, ¿no? Y eso creo que también es muy importante pensando en el contexto y en las movilizaciones sociales que ocurren. Y en el de aportes de la epistemología feminista a la psicología, creo que está muy, yo recuerdo cuando también tomaba clases en el doctorado y que afortunadamente pude tener la oportunidad de tomarlas no solamente en la facultad, sino en otros espacios, y creo que eso enriquece porque pues, son de sociología, de antropología, de filosofía de la ciencia, de historia, y entonces es pensar cómo en el área contextual se ofrece esa posibilidad y cómo la integramos también a las otras áreas. Pues es esto, hablar de cuál es el contexto de producción de la psicología, es decir, qué estaba pasando, no sé, cuando los teóricos, por ejemplo, Freud, Wundt, etcétera, desarrollaron sus teorías. Esas teorías no se dieron en un marco aislado y aséptico, o sea, había un contexto que permitió y que ahora lo podemos ver y que seguramente se veía en ese entonces, sesgos no solamente de género, sino la sociología del conocimiento ya lo había planteado, de raza, de clase social, ¿no?, que influyen en esa producción de conocimiento, y creo que es muy importante hacerlo evidente
para ver esos sesgos de primer y de segundo orden, por ejemplo, en el caso de género, pero también en el desequilibrio, en el acceso a recursos materiales, sociales y culturales que influyen en el proceso de generación de conocimientos. ¿Quiénes quedan excluidos entonces del conocimiento y cuáles conocimientos son valiosos en detrimento de otros, ¿no? Porque la ciencia es eso, o sea, si nosotros vemos la historia de la ciencia, ¿por qué se privilegia una en detrimento de otra, ¿no? Y quiénes han sido quienes quedan excluidos. Pensar justamente en los conocimientos situados y que eso posibilita que eso posibilita la multiplicidad de voces y enriquece entonces la producción de conocimiento, a la ciencia. Y también aporta a pensar en una neutralidad, no una neutralidad aséptica como se ha visto en la ciencia, sino justamente una neutralidad en donde se incluya todas las voces y que también quien genera conocimiento, quienes generamos conocimiento, puedan decir desde dónde están hablando, ¿no? Y eso creo que es muy importante porque se ha desdeñado pensando que eso es subjetividad, cuando por supuesto que está influyendo y es mejor develarla, ¿no? Y hacer esta multiplicidad de voces. Pensar también en cómo influye esto en la psicología, es decir, y cuáles son los aportes, por ejemplo, o cómo pensar en una psicología más plural, desde visualizar los aportes de las mujeres al conocimiento, pero también visualizar los aportes de comunidades que han sido vulneradas históricamente y cuál ha sido su aporte al conocimiento, de qué manera eso se enriquece a las teorías que están presentes, de qué manera en el campo de acción o en las áreas de la psicología está presente, por ejemplo, una mirada de géneros, una perspectiva de género, pero también una perspectiva crítica que incluiría no solo al género, sino a la intersección con otros marcadores sociales como la clase, como la etnia, como la capacidad, ¿no? O sea, todo esto y que están justamente ahí en el área de la psicología clínica, de la psicología educativa, de la psicología laboral, y cómo todas esas áreas también convergen, porque creo que eso ha sido un problema o algo que el alumnado ha reportado en las evaluaciones, que es que a veces ciertos profesores o sea, dan como glorifican una área en detrimento de otras y no parece ser que todas están relacionadas. ¿Cómo eso se logra y cómo también hablar entonces de un área contextual permitiría verlo no solo como una adenda, ¿no? Que es algo que también pasa a veces, que se ve como una adenda, un apéndice de la psicología o algo para rellenar, sino cómo eso es integral y está como justamente incidiendo en todo el desarrollo profesional y en todas las áreas. Creo que eso sería muy importante y pensar también cómo estas materias que es importante que permanezcan y que además pues han tenido tan buena recepción y creo que es por algo y por algo surgió su demanda, ¿no? Por algo se hizo evidente su demanda por parte del alumnado, puedan irse moviendo también, ¿no? En estos temas que atraviesan, en estos temas nacionales y, ¿no? Mundiales que nos están atravesando. Entonces, revisitarlos también cada determinado tiempo va a ser un compromiso que tendríamos como docentes, pero también con la participación del alumnado, porque algo muy importante del diseño, digamos, de estas materias fue que participó el alumnado, ¿no? Entonces, cómo también hacemos partícipes al alumnado en el propio desarrollo de su conocimiento y cómo que también se puedan ver como generadores y generadoras de conocimiento, que es algo que de repente uno no visualiza, ¿no? Entonces, pues eso serían algunas ideas. Muchas gracias. Muchas de esas ideas igual yo las retomo porque justamente se ha visto cada vez más que el conocimiento pues no es como algo estático, algo que está ahí, algo a lo que hay que acceder o algo que hay que digerir, sino es algo en constante transformación y que más que ese conocimiento hay saberes, hay gente, personas que conocen, ¿no? Entonces eso hace la gran diferencia. A través de todo el plan de estudios, pues podríamos ver que la primera materia no tiene el nombre de gratis, que lleva a pues justamente que soy, ¿no? Soy universitaria, soy universitario, eso qué compromisos, qué responsabilidades conlleva, después cómo yo dialogo con otras disciplinas universitarias, hacia dónde quiero dirigir mis esfuerzos, de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Entonces me parece muy importante como estas cuestiones identitarias en la producción de conocimiento, en el diálogo con otros saberes,
Yo leí un libro muy interesante sobre los aportes de las antropologías feministas, y algo que resulta muy claro ahí es que, pues bueno, se trabaja con personas, y ese trabajo con personas no solamente conlleva a, oye, yo ya llegué aquí, voy a medir esto, voy a evaluar esto, voy a ver cómo estás y pues voy a publicar, ¿no? Bueno, ya sabemos que hay el sesgo de publicación, pero más allá de eso, que se interesaban realmente por las luchas que tenían esas comunidades, esas personas. Digo, en este caso de la antropología es como muy evidente, la lucha de clases, el acceso a derechos humanos, el ejercicio de estos al momento de hacer estas investigaciones, que estas investigaciones no son solamente de una manera unívoca de yo vengo con el saber para poder producir, sino pues tú también produces, tú también estás luchando, y entiendo esta diada que puede potencializar aún más lo que se puede llegar a conocer. Entonces, bueno, retomando estas ideas que les comparto de mi lectura, es que pues las asignaturas de esta área de formación contextual me parece que tendrían que girar en torno a situar y visualizar a la persona que conoce. Creo que no es que en otras materias no se pueda hacer, pero creo que estas serían por excelencia las que nos llevarían a esta reflexión realmente profunda de dónde vengo, literal de dónde vengo, o sea, vengo de qué entidad de la República Mexicana, si soy de la ciudad, si pertenezco a una familia de todas las características, y no en un sentido sectario, sino para realmente pues acercarnos a un conocimiento más integrado, ¿no? Y más pues interiorizado, corporizado, acuerpado, ¿no? Tenerlo muy 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 claro, porque ahí podemos llegar a un mejor conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Oigan, antes de continuar con la lista de preguntas que teníamos preparadas, yo a partir de esto que comentan, pienso que hay un compromiso dentro de las asignaturas del área contextual como con con este aprendizaje transformador, ¿no? Es decir, como con que el alumnado no nada más sepa decir cosas, ¿no? Y que se aprenda teorías o se pueda nombrar elementos de todo esto, sino que algo cambie en ellas, ellos, ellas, ¿no? Que se mueva, que haya un proceso de cambio ahí. Y les preguntaría cómo hacen eso en clases, ¿no? ¿Qué estrategias usan o qué invitarían o qué hace falta hacer, ¿no? A lo mejor no hemos logrado del todo, pero bueno, mucho en estas clases de identidad, transdisciplina, ética profesional, ¿no? Lo que tratamos de hacer no es que se aprendan un código, por ejemplo, ¿no? Sino que sientan algo, que piensen algo y que se transformen en el camino, ¿no? Necesitamos no que sepan que la inteligencia artificial ABCD, sino que la miren de otra forma, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué decimos? En las clases de género creo que es como muy evidente, y de hecho en la planeación también decíamos, ¿no? Entonces, tiene que ser muy vivencial, ¿no? Y tiene que atravesarte para que tenga sentido hacia afuera también. Entonces, bueno, no sé si quieran comentar algo ahí al respecto, porque a mí me movió mucho esto que dijeron ahorita. Te toca empezar. Bueno. Pues bueno, en particular, y claro, porque lo tengo más presente, más actual, en ética profesional, sin duda, el juego de roles ha sido una estrategia que me ha gustado mucho, ha favorecido como este posicionamiento dentro del quehacer disciplinar. Yo les enfatizo mucho pues es como si ya estuvieras en esa situación, ¿no? Y situaciones que tienen que ver con conflicto de interés, que tienen que ver con cuidado de animales no humanos,
con comunidades, con los distintos campos de conocimiento de la psicología, el distinto accionar en cada uno de ellos y situaciones, en muchos casos he tomado casos reales, o sea, obviamente no digo ningún dato sensible ni confidencial, por supuesto personal, pero son situaciones que han ocurrido y les digo, ¿ustedes qué harían? Esto sí ha pasado y les puede pasar. Entonces, creo que llegar a confrontar en el sentido pues más positivo y alentador, pues les ha llevado a interiorizar estas preocupaciones pues en un sentido muy fértil, ¿no? O sea, no me preocupa y no hago nada y me quedo ahí cruzado y a ver quién hace algo, no, sino estoy muy preocupado y eso me puede pasar, entonces pues más me conviene hacer un análisis muy minucioso de este tipo de experiencias que a través de otras y otros me ha sido compartida, pero que yo puedo ya mirar desde otra forma al momento en que me enfrente con ello, y no necesariamente será en el momento del egreso, ¿no? Sino ya desde mucho antes. Si me involucro a un grupo de investigación, pues ya puedo empezar a tener este tipo de problemáticas, de inquietudes. Si yo ya estoy pues ahora sí vinculada a la psicología desde otra figura, pues no necesito egresar. Simplemente si elijo una opción de titulación que me involucre a dialogar con este tipo de experiencias y de personas, porque primordialmente nuestro trabajo va a ser con personas o es con personas, entonces pues habría que tener muy en cuenta este diálogo con alguien más que me va a interpelar, porque en este juego de roles generalmente les pongo a confrontarse, es decir, una persona tiene que defender un punto de vista de por qué, si habría daños o en qué responsabilidad civil o penal podría incurrir alguien al tomar una decisión, y por otro lado dar la otra cara de la moneda, ¿no? En aras de que pues se llegue en un proceso más o menos dialéctico a una, pues si no a una verdad, sino a muchas miradas, verdades, exacto, complejizar la discusión, ¿no? Hay muchas más, pero ahí me quiero quedar. En el orden me tocaba, creo, ¿no? No sé. Bueno. Como se dan cuenta, estoy sí, abrumada, y es buena pregunta. Creo que dos temas me parecen como eje, que ha ayudado tanto en transdisciplina como en otras asignaturas. Uno de ellos es semiótica, transmitir la generación de significado, cómo ocurre este proceso, ¿no? Y en psicología entender cómo pasa eso, y cómo merma absolutamente toda la existencia, estar vivo, y la significación pues es inseparable, ¿no? Cómo la interpretación y el significado que se le da a algo tiene que ver con lo que hacemos y con lo que sentimos, y es como un eje central, creo que otorga responsabilidad en muchos sentidos, ¿no? Y por otro lado también la teoría de sistemas complejos, ¿no? Que justamente ahorita mencionabas. Creo que abre el panorama al alumnado, entender cómo se puede ver un problema desde un granito de arena a llevarlo a un problema a nivel mundial o más. Y que eso, no solo en términos de ciencia y educación, creo que particularmente ayuda a entender que a lo mejor hacer algo, aunque sea muy pequeñito, puede tener un impacto enorme, ¿no?
y a lo mejor ni siquiera eres consciente de ello. La complejidad de todos estos sistemas anidados en el que estamos no nos permite comprender. Entonces creo que eso también ayuda a empoderar a las personas que tienen un interés genuino por hacer algo, ¿no? por el mundo, por los animales, por las personas, ¿no? Por sí mismos, por quien sea, ¿no? Es como, no, es que el problema es muy grande, yo no puedo hacer nada. Creo que es una visión que cambia perspectivas, y esa visión junto con el significado para mí me parece una combinación muy potente, que con eso se puede abordar múltiples temas con una perspectiva transformadora, ¿no? Muchas gracias, por favor. Gracias. Qué interesante. Justo como decía, mencionaba Ligia, en las materias de género pues se pensó que justamente estuvieran desde ese lugar de pedagogías más disidentes, de pedagogías encarnadas, de pedagogías de la ternura, etcétera. Y bueno, yo trabajo más también desde esta visión con las pedagogías encarnadas, pensando en, uno, bajo el argumento de que lo personal tiene incidencia en varios espacios, es decir, esto que me pasa a mí, no me sucede a mí como individuo aislado o excepcional, ¿no? Sino que tiene justamente que ver con un contexto específico, con una situación estructural. Y entonces, cuando se empieza a colectivizar esto, que para por ejemplo, ha recibido críticas desde otros lugares o desde a lo mejor otras visiones, como es que nada más vienen a contar sus historias, ¿no? Pues no, más bien, cómo eso, que es una historia personal, se puede colectivizar y se convierte en un conocimiento o se ancla a los conocimientos. Creo que esa sería como, desde mi perspectiva, la ruta, es decir, está muy bien, ¿no? No nada más es un ejercicio de catarsis, sino eso como con preguntas específicas está relacionada con este momento actual, ¿no? O sea, con estas problemáticas que existen, con tu posibilidad como, ¿no? Como futuro psicólogo, pero en general en tus relaciones y en la ética que pongas en esas relaciones y en tu vida, en tu ejercicio profesional. Y también partiendo desde la epistemología feminista de los conocimientos situados, que está pues relacionado, está vinculada, desde la revisión, por ejemplo, de los textos de quién escribe. Porque muchas veces, o con APA, se borra quién escribe y solamente su apellido, ¿no? Y entonces uno de los se borra, el sujeto, ¿no? Que genera conocimiento. Y entonces uno es rastrear quiénes escriben este texto, ¿no? O sea, como hacer una lectura más profunda, es decir, cuáles son las ideas que están ahí, pero que tienen que ver con qué contexto también en qué contexto está inserta esa o esas personas que escriben, desde dónde escriben, ¿no? Qué impacto se develan en sus ideas, sesgos, se habla de esos sesgos explícitamente en el texto, ¿no? Como estos conocimientos situados, y cuáles son las aportaciones o cómo conecta con ideas que también tú te has planteado. Porque en esto, desde la investigación, en esta transversalización, ¿no? De estas perspectivas críticas, ¿no? De género y de muchas otras, pues tendría que atravesar todo, no solamente la currícula en el sentido de la impartición y de la docencia de los contenidos, sino también la investigación. Y en esa investigación, ¿no? Es todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana con las preguntas que nos hacemos, ¿no? Compensar o vincular mi experiencia con lo que decía Alejandra, con las experiencias de otras, pero que estas justamente obedecen a situaciones como más macro que están sucediendo y cómo se están vinculando, y creo que eso es muy importante. Y también pensar en los aportes de otras disciplinas, es decir, los aportes de las mujeres, de grupos vulnerados o minorías, ¿no? Bueno, así se nombra, pero también de los saberes que hay, por ejemplo, en la antropología, ¿no? Y cómo se plantean el trabajo de campo, cómo tiene una relevancia lo que yo estoy sintiendo y pensando en cuando hago ese trabajo, ¿sí? Porque no es aséptico, ¿no? Eso influye, por supuesto, en una entrevista, cuando hago una entrevista clínica, por ejemplo, o una entrevista ¿no? para otra área,
y cómo también no es sujeto que conoce al objeto y que ahí se termina, sino que hay un juego, una intersubjetividad que está puesta, y entonces cómo se empieza a develar eso que no se dice en el texto, eso que no se dice en la teoría, y cómo cuando entonces tú narras una experiencia personal, está puesto también ahí todo esto que no se devela, desde las dificultades que se tuvieron para hacer un trabajo, para hacer una investigación, y de lo que no se habla, ¿no? Entonces, creo que mucho tiene que ver con estas pedagogías encarnadas, y también creo que un tema fundamental y algo que me gusta mucho de las materias es esto que tuvimos dando vueltas sobre un producto que refleje el conocimiento que se adquirió, ¿no? Y creo que eso ha tenido bastante buena recepción por parte del alumnado, porque puede ser cómo estos conocimientos que adquirieron integran con otros que ya tienen, pero también que puede ser en un producto que no necesariamente tiene que tener estas características que se pueden pedir o que históricamente se pueden, no porque eso no importa en la formación, sino porque también permiten ver algo, por ejemplo, en un cómic, ¿no? En un mural, en un performance, en un cuento, en un poema, en un video, en un podcast, y que creo que también habla de todas las posibilidades que hay, y eso también empataría con saberse sujetos generadores de conocimiento en una era digital, ¿no? Donde podrían entonces usarlo a su servicio, pero también cuidando qué contenidos tienen que tener, porque también creo que ese es todo un tema, ¿no? Los contenidos y la exposición a determinados contenidos. Entonces creo que eso es muy importante, porque el alumnado dice, es que eso yo ya lo sé, lo vi en un TikTok. Pues si un TikTok, ¿no? No porque se demerite un TikTok, pero cómo poder generar contenidos que informen realmente, sobre todo en una época que estamos tan expuestos a las falsas noticias, ¿no? A conocimientos pues que no tienen un fundamento científico, etcétera. Entonces, cómo generar esos contenidos que además puedan ser difundidos, pero desde una ética, ¿no? Del conocimiento, desde una ética de sí, y desde una ética que se trabaja mucho también en estas materias, que es una ética feminista, una ética del cuidado, ¿no? Entonces, creo que esas serían como algunas reflexiones en torno a ello. Esta parte creo que es una de las que disfrutamos mucho quienes nos dedicamos al área contextual, ¿no? Que podemos justo incidir, como generar los espacios educativos de aprendizaje que a lo mejor se salen un poco de la norma, ¿no? de lo típico, pero que permiten hacer este tipo de reflexiones más ancladas a la persona, y entonces irnos asumiendo como sujetos de conocimientos, sujetos transformadores, sujetos responsables de nuestros actos y nuestras consecuencias, ¿no? Y todas estas cosas en un espacio todavía cuidado, ¿no? Respaldado, acompañado por quien está al frente del grupo, pero como orientando hacia justamente la independencia, la autonomía, la capacidad de toma de decisiones, que es algo bien transversal para lo que necesitamos, ¿no? O sea, no necesitamos profesionales de la psicología que se sepan enciclopédicamente las teorías, ¿no? O que repliquen tal cual procedimientos que ya aprobó alguien más, ¿no? Sino necesitamos gente que salga a tomar decisiones. Y entonces esa capacidad de toma de decisiones requiere toda esta transformación, y bueno, esa ha sido uno de los grandes retos del área, me parece, ¿no? Pero además creo una de sus alegrías o de sus disfrutes, ¿no? Tanto para quienes la cursan como para quienes estamos ahí al frente. Entonces, bueno, quisiera compartirles la tercera pregunta, que es como esta mirada para el futuro, ¿no? Quisiéramos saber como de qué manera nos tendríamos que transformar, tendríamos que evolucionar, porque bueno, eso es innegable, ¿no? O sea, lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos ahorita, pero eso va a dejar de funcionar porque el mundo es cambiante, ¿no? Y
y decíamos hace ratito, toda la psicología tiene que ir evolucionando, pero estas asignaturas van más rápido, ¿no? En ese sentido necesitan ser muy sensibles a la dinámica de la realidad social en general. Y entonces, bueno, ¿cómo tendríamos que ir evolucionando? ¿Qué perspectiva o qué visión tendrían ustedes al respecto para cumplir mejor esa misión de formar ese alumnado listo para ese contexto, ¿no? Listo para hacer frente a esos problemas con las habilidades necesarias, etcétera. Decíamos Ale y yo en la semana, a lo mejor hay que verlo como por partes, ¿no? O sea, el futuro inmediato es uno, hay que pensar como en los próximos años, pero también podríamos ver después un futuro más allá, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué opinarían? ¿Qué visión de futuro podríamos tener? A ver, creo que ya probamos 3 órdenes. ¿Te tocaría empezar? Pues creo que algunos ya los he mencionado, el que tenía que ver con pensar como en la parte que está ahí, que es el cambio curricular, y que eso también implicaría la transversalización de los contenidos, pero también del ejercicio en todas las áreas sustantivas, digamos, ¿no? De nuestro quehacer en la universidad. Pero también creo que algo muy importante sería pues grupos de reflexión académica, de académicos, ¿no? Para justamente, sé que es muy difícil porque no tenemos tiempo, pero es justamente colectivizar experiencias, por ejemplo, en el caso del cansancio, ¿no? En el caso de la frustración, del enojo, etcétera, y que eso no termine, que está ahí finalmente, así como el alumnado también lo trae, pero que pueda dialogarse y entonces encontrar, digamos, una forma para no actuarlo en el aula, igual que el alumnado también. Creo que cuando fue la pandemia, nosotros hicimos investigación con comunidad universitaria sobre cómo lo estaba viviendo, y sobre todo durante la primera y la segunda ola, creo que fue un espacio pues muy lúdico y catártico, tanto para quienes estábamos en la investigación como para quienes participaban, que era el estudiantado, académicas y trabajadoras, y que ese era un espacio de encuentro frente a toda la angustia, es decir, bueno, todos estamos con ansiedad y con angustia, pero compartida pues ya es un poco menos, ¿no? O sea, no es que se vaya a ir, pero bueno, tal vez no tenemos respuestas, pero juntas buscamos cómo hacer y cómo sostener. Y creo que eso también era algo muy importante y que se discutió después de la pandemia, de qué tanto había espacios para que el estudiantado pudiera hablar de lo que sucedió durante ese tiempo, que ahora parece difuso, que ahora parece que no existió, que ahora parece remoto, ¿no? Pero que sigue teniendo efectos. Y creo que eso también pasa con nosotras y nosotros como académicos, pero justamente esta idea del tiempo y de la productividad y todo, pues nos arranca esa posibilidad a veces de diálogo, y que eso está teniendo, por supuesto, un impacto también para pensar juntes, cómo es, porque cada quien vamos a, digamos, adecuando, ¿no? En el programa, y aunque bien hay que seguirlo y todo, bueno, sabemos que hay quien lo sigue, hay quien no, hay quien le pone nuevos contenidos y eso lo enriquece, etcétera, pero no es algo colectivo. Es decir, yo revisaba la bibliografía, bueno, creo que a todas nos toca hacerlo, y tanto cuando es el concurso, pero también después, y dices, esto ahí no puede ser, no porque no haya clásicos y que lo anterior sea desdeñable, sino porque a lo mejor hay que también poner desde la bibliografía, ¿no? O desde pensar en los contenidos, algo que tenga un contrapeso para lo que se está diciendo ahora o lo que se está haciendo ahora. Entonces, eso en colectivo creo que resulta muy satisfactorio, y bueno, sé que todos los claustros tenemos nuestra coordinación de materia y que ahí sería el espacio para discutirlo, pero creo que en la práctica, no sé, bueno, yo hablaré de mi experiencia, es complejo reunirse y hacerlo realmente colegiadamente. Y bueno, una de las experiencias que a mí me han sido muy gratas y desde donde por eso estoy hablando es tanto de estos espacios como más horizontales en el tema de pensar en la investigación participativa, como esta investigación acción participativa, como esta que les comentaba con colegas de otras disciplinas, pero también con los encuentros del grupo docente, en donde podemos pensar en materiales que no nada más sean recursos bibliográficos, o sea, sí pensar en cuáles son los artículos, ¿no?, que están reflejando estas problemáticas, por ejemplo, y no tienen valiosas aportaciones, pero también en otros recursos
didácticos que puedan servir desde videos, podcasts, TikTok, si es posible que se hagan nuevos, ¿no? TikToks o con contenidos justamente más confiables, pero también en donde y que creo que sí hacemos varias y varios docentes, que esa producción de conocimiento de alumnos de otras generaciones perviva en las nuevas generaciones, justamente para ver el potencial que se puede tener y recuperarlo también ahí en esto de la construcción de saberes. Entonces, creo que eso puede ser estos espacios, ¿no? Cómo fomentar espacios de reflexión. Sé que eso también es un tema estructural porque hay una desigualdad al interior de la universidad, ¿no? En los cargos, en los nombramientos y en el acceso a recursos, y que eso limita muchas veces la participación, pues porque los tiempos justamente están puestos en la sobrevivencia. Y pues digo, si eso nos pasa a nosotras y a nosotros académicos, por supuesto también está pasando en el estudiantado y está repercutiendo en el estudiantado. Entonces pienso que para el futuro pensar más en estas éticas de cuidado y en generar estos lazos comunitarios que de repente también se han quedado un poco aislados en esta idea de la ética del control y de los tiempos y de los tiempos limitados. Y no sé, pensaba, les decía, en eso, y creo que y pensar en pedagogías, ¿no? También como alternas, que son más realistas con quienes somos, y que se piense también que se piensa desde ahí en una horizontalidad crítica, ¿no? Porque también eso impacta en el aula, o tiene un impacto en el aula, en currículums ocultos positivos, por ejemplo, en lugar de los negativos. Creo que eso podría también pensar como en esto, y la transversalización, les decía, pero en todas en los quehaceres sustantivos. No sé, ahorita se me ocurre eso. Pues bueno, pensando en el corto y en el largo plazo, una de las cuestiones que creo que tendría que evolucionar es evidenciando, porque no es que no lo tenga, pero evidenciando y reforzando el carácter práctico que llega a tener la asignatura, ¿no? Que no solamente sea, como ya había mencionado hace tiempo, el aprenderte códigos, aprenderte conceptos, aprender procedimientos, aprender métodos, sino más bien pues integrarlos, ¿no? O sea, porque luego no sirve de mucho que al siguiente semestre, ay, y esto, ¿cómo era? ¿No? O sea, y no tanto porque ya no lo sepa, ¿no? Sino es porque está totalmente desvinculado, ¿no? Entonces creo que estas pedagogías que hacen que pues se quede más en cada una de nuestras alumnas y alumnos, creo que eso tendría que evolucionar. También, bueno, todo esto de las nuevas tecnologías, pues verlo como una manera cotidiana, pero también crítica en nuestro quehacer docente, y también en el hacer del día a día de los y les estudiantes, ¿no? O sea, que saber que esto ya está para quedarse, no verlo como en algunos casos tal vez satanizado por algunas personas, como de esto no genera conocimiento, más bien favorece al plagio y conductas de deshonestidad y de falta de integridad académica, que si bien pues sabemos que ese riesgo pues ha estado sabemos un caso de 1986, ¿no? O sea, sin decir, bueno, nombres ni nada, pero ya sabemos que ese caso llegó hasta el 2023. Entonces, bueno, eso no es algo como que per se las tecnologías puedan, bueno, más bien el no usarlas pueda evitarlo. Y tampoco el mero hecho de tenerlas al alcance necesariamente podría potencializarlo. Yo creo que podríamos trabajar más en esta educación digital de la que nos estaba hablando la doctora Lesiria, en que realmente pues qué estamos usando, cómo lo estamos usando, este concepto de la gratuidad en internet, que pues es lo más falso que puede existir, ¿no? O sea, el hecho de que no te cueste dinero algo no quiere decir que realmente estés dando algo a cambio, ¿no? O sea, todas esas aplicaciones que pues se quedan con parte no menos importante de tus biométricos, ¿no? ¿Y qué hacen con eso? Eso se va a devolver en qué forma, si en una manera benéfica, ¿no?
o si simplemente pues va a servir a los intereses de algunas poquitas desigualdades que existen, ¿verdad? Si las va a aumentar este tipo de brechas, ¿no? Si va a fomentar que pues esta brecha intergeneracional en el uso de las tecnologías pues se aumente o se disminuya. Habría que mirar con unos ojos más críticos todo este uso que se pueda tener de las tecnologías, y que pues también una parte importante es la tecnología para qué, ¿no? Muchas veces hemos estado expuestas y expuestos a estas tecnologías como de una forma muy pasiva, en el sentido de que lo que llega lo difundo o no lo difundo, o lo aprovecho o no lo aprovecho, pero que tanto es un uso consciente de estas, ¿no? Y como por último, pues el involucramiento a la comunidad ya lo había dicho anteriormente, de las políticas públicas, a fin de que pues nuestra profesión se abra más camino y defienda su derecho desde múltiples lugares, ¿no? Esta última aseveración de los múltiples lugares creo que es muy ad hoc, porque las materias del área de formación contextual, sobre todo en los últimos semestres, pues son las materias donde puede uno encontrar diversidad de orientaciones hacia los distintos campos de la psicología de cada una y uno de nuestros alumnos. Entonces sería importante que pues darle ese valor como no una unicidad, sino como una multiplicidad que puede enriquecernos aún más en estos saberes. Wow. Muchas gracias, Ana y Ale. Creo que tocaron puntos clave y que coincido con ustedes. Primero, en torno a los espacios de reflexión, creo que urge, creo que es urgente, perdón. Te escucho y digo, pues que claro, ¿no? Creo que podríamos en conjunto tener tanto que aportar, ¿no? Y hablando de políticas públicas, pues también empezar a hacer cambios en nuestra propia facultad, por ejemplo, ¿no? Hablas de que el tiempo, que hay desigualdades, definitivamente, ¿no? Pero pues, ¿quién levanta la voz? ¿Quién dice algo? Entonces, como que el hecho de que a lo mejor estemos, eso me hicieron reflexionar entre muchas otras cosas, pero creo que de alguna manera el hecho de que estemos segregadas y segregados, ¿no? Como profas y profes, y como en general, como academia, como grupo, ¿no? Pues podríamos a lo mejor estar fomentando una manera de hacer y de actuar en el mundo, pero pues la realidad se nos está resbalando, ¿no? Entre los pies. Entonces, no sé, creo que nos faltaría a lo mejor esa iniciativa de generar esos espacios. O sea, ahorita pensé, ¿no? Tenemos esos espacios intersemestrales, pues a lo mejor ni siquiera para dar clases, sino, no sé, voy a hacer el curso de reflexión docentes hoy. Y aprovechar esos tiempos, que también tenga un valor curricular, porque pues bueno, ya saben, ¿no? Pues sí. Pero sacando esto de una realidad, creo que todas y todos lo sentimos en distinta medida, ¿no? Y somos una comunidad enorme, ¿no? Y la mayoría de las veces se ve una comunidad muy pequeña. Y a lo mejor es producto de esto, ¿no? No lo sé. No lo había reflexionado así, como que también responsabilizándome de eso que siento, de la carga de trabajo y de que uno quiere hacer cosas, pero pues es imposible, ¿no? Uno quiere intervenir y no se puede. Y sí, sintiendo que el mundo nos come, ¿no? Y que hay cosas muy relevantes sucediendo y no sé,
a veces ni siquiera de adaptar de forma adecuada un temario, porque pues, la vida se nos va en 3,000 cosas, ¿no? Sí, ya es junio, ¿no? Más la vida en esta Ciudad de México, lo que implica moverse de un lugar a otro, ¿no? Que a todos es un contexto que, wow, cómo pega el tiempo de vida en esta ciudad, ¿no? El moverse de un punto a otro. Entonces, y todos lo compartimos, ¿no? O sea, esa realidad en muchos sentidos pesada, y a veces no nos queda otro de como decir, así no pasa nada, ¿no? Ahí vamos. Pero creo que podríamos pensar en una manera de encontrar más espacios para conocernos, compartir qué pasa y también alzar la voz, porque segregados nos van a tener muy, bueno, ya saben, no tengo ni que complementar, me parece, con algunas. Bueno, y siguiendo con ideas relacionadas, una pregunta que, producto de todo esto que les he estado comentando, es ¿qué implica ser un ser humano, ¿no? Pueden decir, no, ya se voló Ale, ¿no? Así, ya. Creo que a lo mejor hace algunos meses quizá la respuesta en lo personal hubiera sido más sencilla para mí. Hay algo que todavía medio me salva, que es justamente el cuerpo y estar situados, ¿no? Pero específicamente de un ser humano, ¿no? Y alguien podría decir, el lenguaje, el lenguaje, sí, ¿no? Es como nuestra carta de presentación como humanidad, ¿no? Pues resulta que ya estas herramientas de las que hemos estado hablando, ¿no? Rompieron una barrera del lenguaje. Lo hacen extraordinariamente bien. Distinguir entre un ser humano y una persona en torno al lenguaje. Y estamos en las primeras versiones. Son las versiones más absurdas, chafas de la historia. Chafísimas, así como ahorita estamos en la versión chafa, beta, ultra, que no sirve para nada. Lo siento, pero creo que así es. Y ya hay investigación que es muy difícil reconocer quién es quién. Hay forma de decirle a estas cosas mediante prompts específicos que genere, ¿no?, un diálogo como si fuera una persona específica con una situación de vida, con una familia, en una situación, en un contexto, viviendo cierta problemática, y así contesta. Es muy complicado. Entonces, lenguaje, bueno, pues por chat difícil, ¿no? Por video, lo siento, no. Las herramientas como Sora vienen a destruir absolutamente todo eso. Es videos que tampoco hay forma de distinguir si ocurrió o no ocurrió. Sumado a que si con unos cuantos segundos de nuestra voz, 3 segundos, ¿no?, pueden reproducir nuestra voz y nuestra imagen y lenguaje. Entonces, nuestras emociones, a lo mejor, ¿no?, pues las imitan muy bien. Y no solo eso, si mi conocimiento es correcto, hace una semana salió una herramienta de inteligencia artificial que como genera texto, todo lo que acabo de decir, audio, ¿no?, sumado a que reconoce emociones y cambia respuestas en torno a las emociones que reconoce, ¿no? ¿Qué tan bueno es reconociendo emociones? Impresionante. Emociones falsas, impresionante. Esa es. Y lo que dicen estas empresas es como, sí, wow, ¿no? O sea, claro, tiene infinitos beneficios, pero también infinitos riesgos. Entonces, esa pregunta de qué implica ser humano, pues si ya hablábamos se mencionaba pues todas estas información falsa y lo difícil que ya es en este punto distinguir qué es real y qué no es real, ¿no?
pues está empezando y pone, creo yo, en serios riesgos a la humanidad y de cosas muy importantes que todavía no sosteníamos, ¿no? Como era el lenguaje. Por lo menos así, ay, hola, ¿cómo estás? Pues ya quién sabe, ¿no? Con quién estés hablando. Ni siquiera a lo mejor suena como yo, pero no soy yo, y si le pides video se puede ver como yo, pero a lo mejor no soy yo. Entonces, las herramientas por sí mismas no son las que hacen daño ni las que hacen bien, son cómo se usan estas herramientas. Y vamos a estar expuestos a cosas, creo que, inimaginables aún, ¿no? Entonces, esta pregunta, y con eso cierro, de qué implica ser un ser humano, creo que vale la pena trabajarla, vale la pena reflexionar qué sigue siendo nuestro y siempre será nuestro, ¿no? Y dos, ¿qué impacto tiene esto para la educación? Pero honestamente, hablando de esos espacios para la reflexión, ¿qué implica todo esto para la educación? Es una oportunidad, creo, enorme, y que si no nos damos ese tiempo, se nos va de las manos y nos come. Y si México ya estaba muy rezagado en muchos aspectos, va a estar muchísimo peor. Entonces, o nos damos el tiempo, creo, y no quiero sonar así, uy, qué pesimista, ¿no? Pero más bien es como, ahora es el momento, banda, ¿no? O nos damos el tiempo ahorita, o ya fue. Creo que por ahí. Sí, y ese futuro ya empezó, ¿no? O sea, no es algo que podamos ver a la lejanía. Qué interesante y qué apremiante todo, ¿no? En el sentido de todo es urgente y es necesario. Y creo que yo lo iría cerrando como en... Es que a lo mejor también parte del reto es transformarnos también como docentes, ¿no? O sea, dejarnos transformar por estos procesos, por estos aprendizajes, por estos conocimientos, así como estamos propiciando la transformación y el cambio en nuestro alumnado, también hace falta mirarnos, ¿no? Y nos hace falta hacernos cargo y hacernos responsables de que estamos formando profesionales para esta realidad compleja por un lado, pero además difícil, o sea, en el sentido de es un reto serio que va a requerir todos nuestros recursos cognitivos, afectivos, los vínculos que podamos construir, etcétera, ¿no? Entonces, sí, no tenemos soluciones inmediatas, pero sí tenemos herramientas y posibilidades, y entonces pues nos toca, me parece. Muchísimas gracias por esta participación. Espero que les haya gustado la mesa de diálogo, que también la hayan disfrutado como yo, que estaba aquí toda emocionada. Y bueno, tendríamos unos pequeños minutitos por si hubiera algún comentario, alguna pregunta, alguna intervención que quisieran añadir a esta reflexión de para dónde vamos y qué necesitamos. ¿Podría ser al micrófono porque está el video? Bueno, llegué un poquito tarde, pero no sé, justo esta parte de modificar, no sé, ahorita los planes de estudio o aprovechar la tecnología y todo esto, siento que es súper importante con la parte que mencionaron de las herramientas como los modelos de aprendizaje, no solamente como las referencias, sino videos, podcasts, todo ese tipo de cosas. Siento que entra mucho la parte de el tipo de aprendizaje de cada persona, porque justamente ahorita como que ya se tiene más entendido como que no todos los cerebros trabajan igual y no todos van a aprender de la misma forma, y es como todo un proceso. Y siento que ahorita como en las clases ya se está viendo mucho como ciertas cosas como los videos o no sé, los Kahoots que ahora son muy usados, ayudan mucho a meternos en este aprendizaje y no solo memorizar, sino, no sé, eso se me hizo muy importante y siento que sí o sí se tiene que empezar a ver nuevas estrategias los maestros sobre eso, y que es algo que sí está funcionando. Entonces, no sé, solo quería decir que eso me gustó mucho y que siento que es algo muy importante. Y ya.
Gracias, gracias. Bueno, para que vean que sí funcionan esos esfuerzos que hacemos por diversificar, ¿no? Tanto las formas de presentar la información como de pedirles que hagan algo con ella y las formas de evaluar esos cambios que tiene nuestro alumnado. ¿Quieres comentar algo? Te paso el micrófono. Bueno, después de estos 3 días y revivir la película de cómo iniciamos en el área contextual, cómo nos movimos en la incertidumbre y cómo poco a poco fuimos entendiendo de qué iba el área, tener estrategias, materiales, ver cómo se incorporan nuevos profesores y todo esto que nos plantean, pues la verdad creo que hemos tenido varios aciertos, ¿no? Y uno de ellos ha sido el transformarnos como docentes. Ya no somos los mismos que cuando iniciamos, lo comentábamos inclusive ayer, ¿no? Pero que esto que nos plantean vuelve a poner el dedo en ese punto. Tenemos que seguirnos transformando, ¿no? Somos docentes, sí, pero ahora ¿cuál va a ser nuestro perfil como docente, ¿no? Yo coincido mucho en esta cuestión de transformación, ¿no? Lo hemos vivido nosotros cada día a lo largo de estos 15 años y estamos en ese tren, ¿no? Y el trabajo colegiado, el trabajo colaborativo es lo que nos tiene que seguir manteniendo para seguir formando no solamente profesionales, sino ciudadanos que permitan que este mundo sea cada vez mejor. Y creo que esa es una de las grandes misiones que tenemos nosotros como docentes. Les agradezco mucho todas estas reflexiones, la verdad han sido bastante interesantes y pues aquí empiezan a generarse las ideas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, gracias. Pues un aplauso para nuestros panelistas, por favor. Agradecerles mucho el que hayan estado con nosotros, gracias a quienes nos acompañaron, a quienes nos acompañaron en línea también. Y bueno, pues eso, qué bueno que quedamos girando en la creación y construcción de nuevas ideas, porque justo es lo que necesitamos hacia adelante. Gracias, gracias a Ale, gracias Ana, gracias Alex. Sí, sí, sí. Pues con eso estaríamos terminando con nuestra mesa de hoy.
Muchas gracias. Pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Vamos a dar el cierre a nuestro segundo encuentro docente, Reflexiones y Perspectivas del área de formación contextual. Agradeciendo muchísimo a todas las personas que participaron en él. Tuvimos 3 talleres de formación docente muy interesantes, muy bonitos. Tuvimos también 3 mesas de trabajo en las cuales profesoras y profesores del área nos apoyaron a abrir este diálogo y esta reflexión sobre los orígenes, sobre el presente y sobre el futuro de nuestra área de formación contextual. Y bueno, creo que nos llevamos de esta experiencia pues un buen sabor de boca, esta sensación, decía hace rato mi compañera Ale Valencia, hemos tenido varios aciertos, ¿no? Muchos triunfos que son muy valiosos y hay que reconocerlos, que les debemos a los esfuerzos de nuestras y nuestros docentes, ¿no? Y también nos llevamos la tarea de los grandes retos que tenemos por delante, porque no es sencillo el contexto y no es sencillo abrirnos paso también para tener este papel en la formación, en el logro de ese perfil de egreso de los profesionales de la psicología que necesita este país, ¿no? Entonces, con esa conciencia de que nos llevamos tarea, vamos a dar cierre a este evento. Y bueno, le agradecemos muchísimo a todas las personas que están aquí sentadas en esta mesa. Nos acompaña la directora de nuestra facultad, la doctora María Elena Medina Mora. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompañan también la doctora Patricia Romero Sánchez, la coordinadora del área de Ciencias Cognitivas y del Comportamiento, Espacios Curriculares y área de formación contextual. Y estamos las personas que también participamos en la organización de este evento, ¿no? Está nuestro consejero técnico del área de formación contextual, el doctor Rigoberto León Sánchez. Está la doctora Alejandra Valencia, profesora del área contextual y siempre cómplice conmigo de todas estas aventuras de participación. Y bueno, nos da muchísimo gusto que hayan tenido este recibimiento, nuestras propuestas, y que tengamos ya ahora este diálogo y estas reflexiones y estas tareas por delante. Entonces, bueno, doctora Medina Mora, no sé si quiera compartirnos algunas palabras para el cierre. Siempre es muy agradable venir a clausurar un evento tan significativo como este. Y digo que es significativo porque es un área que ha enfrentado muchos retos desde que se formó, desde el nombre que adquirió, desde la identidad que tuvo que construir y desde el lugar que representa para nuestros estudiantas y todos los profesores, en el sentido de en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué necesitamos. El contexto en el que vivimos es muy importante y dentro de esta área se ha trabajado en cómo ayudar a tener pensamiento crítico, y que es algo que desde el principio debemos de tener. Los jóvenes son quienes permiten el cambio social, esa es mi convicción. Y permiten el cambio social porque justamente se rebelan, justamente cuestionan, justamente preguntan. Digamos que cuando uno va creciendo se le va haciendo como más cerrado, ¿no? Digo, con muchas otras ventajas, ¿no?, de la experiencia, pero esta parte del cuestionamiento de los adolescentes nos mantiene jóvenes y de los jóvenes y nos permite cambio social. Entonces creo que eso es algo muy importante que se ha construido dentro de este espacio, pues por la colaboración entre las diferentes áreas y por el trabajo de quienes coordinan la parte más específica de contextual.
después pues enfrenta ese reto inicial de que le tocaron muchas materias, que se quedaron en los cajoncitos y que había que trabajar con ellos y hacerlos que tuvieran un sentido, y que después de 15 años en realidad tocan el punto importante de este momento, es en este cambio, en la perspectiva del nuevo plan de estudios, en dónde debe de quedar, qué debe de hacer, y bueno, ver que van a enfrentar ese nuevo trabajo con perspectivas ya muy logradas, ¿no? Y pues desde luego hay muchas, pero a mí sí me gustaría hablar. Pues uno que es la importancia de las materias de género. Yo siempre digo, porque como yo no lo hice, puedo presumir a sus profesoras y profesores que fueron justamente ellas quienes presentaron en las comisiones que habrían de apoyar y aceptar y aprobar estas materias, y que fueron muy felicitadas, que propusieron que todas las áreas vieran cómo se estaba resolviendo aquí para que también lo tomaran en cuenta, y desde luego pues fueron aprobadas las 2 materias por unanimidad. Y el beneficio que se veía mucho en la primera parte es que era un taller, no era una clase de género, no era una parte teórica, que ya había otras materias para eso, sino realmente una reflexión de qué estamos haciendo, qué estamos viviendo, cómo construir nuestra identidad, cómo enfrentar este cambio tan importante que están enfrentando ustedes ya desde antes de la pandemia, pero también a partir de la pandemia, y cómo pues poder tener igualdad sustantiva y cómo poder tener un lugar seguro y paz, y luego a la hora de salir, ¿no? Que tuviera pues un programa, una enseñanza para lo que habría que hacer cuando ustedes salieran de aquí. Pues desde luego eso fue pues muy alentador. En realidad la Facultad de Psicología tuvo estas 2 materias, pero no fue lo común en otras áreas. Y que para que esto fuera posible, pues hubo todo el grupo de trabajo que formó a los maestros, que incluyó los contenidos, y que todo el trabajo de ustedes en colaboración con sus profesores pues hizo que esto fuera posible, y que nos empieza, ¿no?, a abrir un camino pues que existe porque ustedes también así lo han pedido, ¿no? Entonces eso me parece muy importante. Pues a la hora que uno ve el programa, pues dice que bien, están tocando todos estos temas que tenemos que revisar y que tenemos que fortalecer para que las nuevas generaciones tengan todo lo que quienes han coordinado esta área y han trabajado también puedan cumplir sus aspiraciones de qué es lo que necesitan los estudiantes, y bueno, en el trabajo que han hecho, de la preocuparse por los alumnos que se dan de baja, cómo eso lo traen de otras áreas y de otras experiencias para entender ese contexto y que podamos pues realmente estar más aquí para ustedes, que es pues digamos la vocación de todos los que estamos aquí. Así que muchas felicidades, muchas gracias, y pues estaré muy interesada en ver las grabaciones. Siempre me toca verlas los sábados, porque digo, ahora que trabajo de directora ya no puedo ir a lo que me gusta. Me tengo que perder todo lo divertido, pero afortunadamente tenemos las grabaciones y los sábados puedo entonces ponerme al día, así que muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, doctora, gracias. Pues muchas gracias por estas palabras, y le daría el turno de la voz a la doctora Pati Romero para que también nos ayude a dar este cierre del evento. Buenas tardes a todas, todos y todes. Pues el día que abrimos, el día lunes que abrimos por la mañana, pues lo primero que expresé fue mi agradecimiento con las y los profesores de los espacios curriculares, área contextual y género,
por generar, valga la expresión, estos espacios de reflexión, de análisis, que están orientados no solamente a lo que implica la consolidación de un área de enseñanza en la Facultad de Psicología, sino están precisamente pensados en de qué manera debemos de responsabilizarnos y comprometernos para la formación estudiantil. Y es justamente pensando en esta comunidad que se abrieron estos diálogos y esta comunicación que puedo decir sin lugar a dudas ha sido permanente, a veces de una forma más intensa que otras, pero que refleja esta preocupación porque las asignaturas de esta área en particular sean justamente esos elementos de formación que pueden enriquecer su ejercicio profesional desde una formación transversal a todas las áreas de aplicación de lo psicológico. Entonces, nuevamente, y cierro con este agradecimiento para la maestra Ligia Colmenares, para el doctor Rigoberto León, para la doctora Alejandra Valencia y también para la doctora Nancy Mazón, que no nos pudo acompañar por sus compromisos académicos fuera de la facultad, pero que estuvo también muy atenta en la realización de este evento. Y por supuesto a todos los ponentes desde las primeras mesas y los talleristas que nos fueron proporcionando pues ese punto de vista tan enriquecedor para todas, todos y todas. Entonces muchas gracias y espero que el tercer encuentro sea igual de exitoso. Pues gracias a todas las personas que lo hicieron posible, ¿no? Y justo la intención es que más allá de las mesas o del taller, esto ya se vuelva también un tema de discusión, un tema de trabajo, de generación de propuestas y que podamos seguir así haciendo el trabajo que nos toca y sobre el cual tenemos una responsabilidad importante, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias a quienes nos acompañaron a lo largo del evento y pues con esto cerramos nuestro segundo encuentro docente, invitándoles para el tercero, por supuesto. Muchas gracias, buena tarde.